Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Capítulo 4, que es lo que nos corresponde para hoy. Hechos, capítulo 4 y nuestro tema. En el nombre de Jesús. ¿Cómo es? En el nombre de Jesús. Hablar la verdad de Jesucristo era un problema. Cada uno de los discípulos de Jesucristo, cuando se atrevían a hablar el mensaje verdadero de Dios, se metían en problemas, se metían en dificultades. Ha pasado el tiempo y sigue siendo lo mismo. Hoy en día hablar del verdadero evangelio, hablar de lo que Dios y Jesucristo en verdad quieren, es un verdadero problema. Por eso, muchos han decidido hablar de la verdad, pero a medias. Hablar tan solo de los milagros, porque hablar de los milagros es algo agradable. ¿A quién no le gusta un milagro? Y sobre todo, ¿quién no necesita un milagro? Allá afuera, de los que no conocen de Cristo, tanto nosotros como los conocedores, ¿quién de nosotros no necesita un milagro? Todos, de alguna manera, necesitamos y queremos un milagro para nuestra vida. Por lo tanto, hablar de milagros resulta mucho más cómodo, mucho mejor. Por eso hoy en día se prefiere hablar esa verdad a medias, solamente hablar de los milagros. Allá afuera siempre hemos dicho, el malo más malo del mundo, si está enfermo, él es lo que quiere, estar sano. El más malo allá del mundo, si está endeudado, lo que él quiere es salir de las deudas. Por lo tanto, hablar de milagros es lo mejor que puede hacer si quiere predicar el evangelio a medias y no quiere ganarse enemigos, sino tener problemas. Hablar de las maravillas de Jesucristo resulta agradable, pero hablar de las demandas de Jesucristo es lo que causa problemas. Si nosotros solamente hablamos de las maravillas, de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, todo el mundo quiere escucharlo. Pero cuando nosotros les hablamos de las demandas de Jesucristo, de lo que Él exige en nosotros, ahí es cuando nos metemos en problemas. Hablar de las bondades de las matemáticas es agradable, es bonito. Que a nosotros en una conferencia nos digan que por las matemáticas nosotros podemos crecer en nuestros negocios, que por las matemáticas nosotros podemos llegar a ser hombres prósperos, eso es agradable. Pero que nos digan que saquemos papel y lápiz, que vamos a hacer ecuaciones, que vamos a hacer algunos ejercicios de álgebra, eso es lo que a nosotros posiblemente ya no nos gusta. Pero de las maravillas de las matemáticas todo el mundo quisiera escuchar. Lo mismo sucede con Jesucristo. Querer escuchar de las maravillas, de las bondades de Jesucristo, todo el mundo las quiere escuchar. Pero hablar de lo que Él demanda para nuestras vidas es lo que muchas veces nosotros no queremos escuchar. Mientras Pedro y Juan anunciaban el Evangelio, mientras Pedro y Juan anunciaban de las verdades de Jesucristo, habían algunos que se sanaban, pero a los sacerdotes de la época y a los jefes de la guardia no les gustaba. De ahí que eran perseguidos y aún metidos en la cárcel. Miremos ahí del versículo 1 al versículo 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Por lo que ellos estaban haciendo y por lo que producía la verdad, por lo que producía la palabra, ¿qué sucedió con ellos? Fueron encarcelados, fueron perseguidos. Y les hicieron la pregunta del millón: ¿en nombre de quién están haciendo esto? En el versículo 7. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho eso vosotros? ¿En el nombre de quién ustedes están hablando? ¿En el nombre de quién es que ustedes están haciendo eso? Pedro no vaciló en ningún momento
no tuvo ningún reparo en decir que ellos hablaban en el nombre de Jesús, que ellos actuaban en el nombre de Jesús. No tuvieron ningún inconveniente. En el versículo 10, ¿qué dice? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios os resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Porque habían algunas personas que producto de la palabra de Pedro y de Juan estaban sanos, se sanaban. Pero ellos reconocían que eso sucedía porque lo hacían en el nombre de Jesús. Es más, Jesús mismo les había dicho que lo hicieran de esa forma. Ahí en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué dice? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidieres, yo lo haré. Ellos lo sabían, Jesús les había enseñado y por eso ellos lo hacían. Pero, ¿qué padre es capaz de darle todo a su hijo? Ha pasado ya más de 2000 años y todavía sigue haciendo eco esa frase de pedir en el nombre de Jesús. Pero ¿qué padre le da todo gusto a su hijo? Es más, el darle todo gusto a su hijo le causamos un daño. El darle todo gusto a nuestros hijos hace que simplemente, en lugar de hacerle un bien, les hagamos un daño. Más sin embargo, Jesús les dice: todo lo que pidieren en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidan en mi nombre, el Padre lo hará. Por eso ellos le preguntaron: ¿y en el nombre de quién están haciendo eso? ¿Y quién les dio esa orden? Y ellos no dudaron en decir: en el nombre de Jesús. ¿Qué quiso decir entonces verdaderamente Jesucristo cuando les enseñó esas palabras? Más adelante, después de que Jesús mismo les dice que pidieran todo en el nombre de Jesús, Él les explica algo. Veremos ahí en Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál era la condición? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Está claro entonces que el hacerlo en el nombre de Jesús era mucho más que una simple frase que nosotros podemos adicionarle a nuestra oración. Porque nosotros simplemente lo tomamos como la palabra mágica, que entonces después, antes o después de la oración, nosotros simplemente decimos: lo hacemos en el nombre de Jesús. Y muchos de nosotros los cristianos hacemos eso. Simplemente oramos y el nombre de Jesús entonces se lo añadimos a nuestra oración y con eso creemos que ya lo hemos logrado todo. La palabra mágica, simplemente se la agregamos a la oración, simplemente se la pegamos ahí al final de la oración que nosotros hacemos y entonces ya lo tenemos todo. Pero Él les está explicando algo. Dice que no solamente bastaría con tomar la palabra en el nombre de Jesús y adicionársela a nuestra oración, sino que era necesario hacer ¿qué cosa? ¿Qué era que decía ahí? Que deberían permanecer en nosotros esas palabras y que deberíamos permanecer junto a Jesús. Hacer las cosas en el nombre de Jesús, por lo tanto, es estar cerca a Jesús.
tener el respaldo de Jesús, reflejar en nosotros el fruto del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. El decir en el nombre de Jesús no solamente sería una palabra más que nosotros adicionamos a nuestra oración, sino que es una forma de vida. Cuando yo digo, vengo en el nombre de Jesús, estoy diciendo, le pertenezco a Jesús, estoy cumpliendo sus órdenes, estoy cumpliendo las órdenes de Jesús. Cuando usted va en nombre de su jefe ahí en la empresa, lo que usted está queriendo decir es que usted es empleado de él y que está cumpliendo órdenes. Cuando nosotros decimos que es en el nombre de Jesús, estamos diciendo que somos enviados de Jesús. Es Él quien nos escogió y que por lo tanto estamos cumpliendo su palabra, estamos cumpliendo sus mandatos. Entonces, en el nombre de Jesús es mucho más que una simple palabra mágica que abre las puertas de los cielos. El decir en el nombre de Jesús es mucho más que una simple palabra mágica que hace que todos nuestros deseos se conviertan en realidad. El actuar en el nombre de Jesús significa estar bajo su autoridad. El hablar en el nombre de Jesús significa que el que rige nuestra vida es Jesús. Significa que el que gobierna nuestra vida se llama Jesús. Por lo tanto, es mucho más que esa simple palabra que nosotros utilizamos al finalizar toda oración. Es necesario hacerlo. Cuando usted y yo oramos y al final reconocemos que lo hacemos es a través y por Jesús. Pero también estamos diciendo que nosotros nos sometemos a Él. ¿Será que alguien allá en la tienda puede ir a comprar algo, sin dinero sobre todo, y decir que va en su nombre cuando usted no lo ha mandado? No, porque se va a meter en un problema. Nosotros no podemos ir en nombre de alguien cuando esa persona no nos ha enviado. Yo no puedo decir que hago las cosas en el nombre de Jesús cuando yo no estoy sometido a Él, cuando Él no me ha enviado. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros decimos que todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesús, significa que estamos bajo su dirección. Significa que nosotros estamos dejando que nuestra vida sea gobernada y controlada por Jesús. A eso se refiere en el nombre de Jesús. Por eso digo, todo lo que pidan en mi nombre será hecho. Pero después se les aclara, pero si mis palabras permanecen en ustedes. Pero si yo permanezco en ustedes, cuando Jesús está cerca de nosotros, entonces los frutos del Espíritu Santo se manifiestan. Esos frutos de paz, esos frutos de bendición en nosotros. ¿Qué frutos nosotros estamos dando para decir que estamos actuando en el nombre de Jesús? El estar cerca de Jesús, ¿qué ocasiona? Ellos irían en el nombre de Jesús, ellos orarían en el nombre de Jesús, ellos actuarían en el nombre de Jesús, porque ellos estaban cerca de Jesús. Pero ¿qué es estar cerca de Jesús? ¿Qué significa estar cerca de Jesús? Vamos a mirar ahí, el estar cerca de Jesús, ¿qué ocasiona en nosotros? Primero, llenura del Espíritu Santo. Ahí en el versículo 8, ¿qué nos dice? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro empezó a hablar, pero porque dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros permanecemos cerca a Jesús, hay una evidencia, es que somos llenos del Espíritu de Dios, somos llenos del Espíritu Santo. Pero para poder ser llenos del Espíritu Santo es necesario estar entonces cerca a Jesús. Y estar cerca a Jesús significa estar bajo su dirección. Significa que nuestra vida está siendo manejada, controlada por Él. ¿Qué otra cosa hace el estar cerca de Jesús? 2. Nos da denuedo, sabiduría e inteligencia. Ahí en el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras,
y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Cuando ellos los oían hablar con denuedo, cuando ellos miraban en ellos sabiduría, cuando ellos los escuchaban hablar con inteligencia, ellos dedujeron que era verdad que ellos estaban, ¿qué dice ahí? Con Jesús. Entonces, si yo digo que Jesús está conmigo, si yo digo que permanezco cerca a Jesús, entonces mi comportamiento lo tiene que reflejar. Esa gente de ahí, ¿por qué se dio cuenta que Pedro y Juan siempre permanecían con Jesús? Por la forma como ellos hablaban, por el denuedo, sabiendo que ellos eran personas del pueblo, sabiendo que ellas eran personas no instruidas en esa forma de hablar. ¿Pero por qué lo hacían? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso se identificaba. Entonces miren cómo el Espíritu de Dios y el estar cerca a Jesús produce en una persona sabiduría, inteligencia, denuedo. ¿Y cuántas personas que no teniendo una preparación secular, cuando hablan con alguien, parece que lo tuvieron? ¿Y es usted cómo hizo? ¿Usted se preparó? ¿Usted estudió? Y simplemente estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces miren que estar cerca de Jesús no es simplemente decir que estoy cerca de Jesús, eso se tiene que ver. Ellos no le creían que ellos estuvieran con Jesús, pero cuando le creyeron que en realidad estaban cerca de Jesús, cuando Pedro empezó a abrir su boca, hablaba de tal manera que ellos dijeron, es evidente que él está con Jesús, que él ha estado con Jesús. La pregunta del millón también para nosotros, cuando nosotros hablamos allá afuera, la gente por nuestra forma de hablar, ¿será que dicen, se nota que está con Jesús? Pedro se notaba que estaba con quién, con Jesús. Eso es lo que ellos dijeron. Todos esos sacerdotes, todos esos escritos, los que estaban ahí alrededor de ellos, se dieron cuenta que ellos estaban con Jesús por su manera de hablar. Nosotros nos parecemos por las personas que nos rodean. Si usted se junta con personas cultas, usted aprende a ser culto. Pero si usted se junta con personas ignorantes, pronto también va a ser un ignorante más. Y si yo me junto con Jesús, y si yo ando en las cosas de Jesús, entonces las cosas de Jesús, las características de Jesús se empiezan a reflejar en nosotros. Si quiere hablar con sabiduría, ¿qué debemos hacer? Júntese a Jesús. Estamos siempre con Jesús. Y la única forma de estar con Jesucristo es a través de la oración y a través de la palabra. No tenemos otra forma. Entre más yo conozco de la palabra, más cerca estoy de Jesús. Entre más yo oro, más cerca estoy de Jesús. La oración me acerca a Jesús. El problema de nosotros es que creemos, pensamos que la oración solo sirve para pedir. Es más, el significado que tenemos como cristianos con respecto a la oración es muy pobre. Nosotros simplemente decimos que orar es hablar. Eso es todo. Pero es que orar es mucho más que hablar. Orar es estar cerca de Jesús. Orar es entrar a la presencia de Jesús. Y entre más cerca estamos con Jesús y entre más tiempo permanecemos con Jesús, más nos vamos a parecer a Jesús. La gente se dio cuenta que Pedro estaba con Jesús por su manera de hablar. Entre más una persona permanece con otra, más cada día se van pareciendo. Si usted mira, dos personas que siempre permanecen juntas, tarde o temprano empiezan a parecerse en su actitud, en su forma de hablar, en su forma de vestir. Se empiezan a parecer, están tan juntos que ya se parecen. Es por eso que entre esposos se dice que muchas veces terminamos pareciendo del uno al otro, porque estamos mucho tiempo juntos, porque compartimos muchas cosas. Pero no se vaya a buscar parecer mucho, porque esto se refiere a las faldas de la mujer.
pero en alguna forma en nuestro comportamiento, nuestros hijos, entre más permanecen con nosotros, ellos tienden a parecerse. Quieren vestirse como nosotros, quieren hablar como nosotros, tienen los gestos que nosotros tenemos. Cuando usted mira a alguien, por su forma de hablar, ya sabe con quién anda. Dice, este debe andar con fulano y tal, porque él es así. Las cosas buenas o malas se nos pegan. Si yo quiero parecerme a Jesús, tengo que andar con Jesús. Si yo quiero parecerme a Jesús cada día más, tengo que buscar la manera de estar más cerca de Él. Y la única forma que nosotros tenemos para estar cerca de Jesús es a través de la oración y a través de la palabra. Cada cuanto usted y yo leemos la palabra. Si no nos parecemos mucho a Jesús, porque tal vez muy poco de Él conocemos. Cada cuanto nosotros entramos en oración. En el día, ¿cuántas veces entra en oración? Porque a veces creemos que es suficiente con que nos levantamos, gracias Dios porque me permitiste este día, me voy a trabajar. Y ya. Ese es el único contacto que tenemos. Al mediodía llegamos a la mesa, ya oraron, bueno, amén. Me uno a la oración de los demás. Y tampoco oramos. Entonces el tiempo que nosotros estamos con Jesús es en verdad demasiado poco. Y por eso es que muy difícilmente nos lograremos parecer a Él. Pedro y Juan se parecían a Jesús, hablaban con Jesús. Por eso los demás lo identificaron y dijeron, se ve que ellos andan cerca a Jesús, por la forma como ellos hablaban. No podían decir que era por su preparación secular porque los conocían. Por lo tanto, ellos atribuyeron que tanta sabiduría, tanta inteligencia, tanto denuedo para hablar, es porque estaban juntos a su Maestro, juntos a Jesús. Por eso ellos podían hablar de esa manera. El estar cerca de Jesús, entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Primero, llenura del Espíritu Santo. Al estar cerca de Jesús somos llenos del Espíritu Santo. Segundo, por consecuencia de estar cerca y por consecuencia de la llenura del Espíritu Santo, tenemos de nuevo sabiduría e inteligencia. Al enemigo no le gusta, pero él no tiene poder para quitarnos eso. Por eso él lo único que hace es intimidarnos, nada más. Satanás quisiera callarnos, pero él no tiene poder. Si tuviera el poder, ya hubiera acabado. Pero él lo único que hace es intimidar, amenazar, porque otra cosa no puede ser. En el versículo 17, ¿qué dice? Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Cuál era la única opción que ellos tenían para callar a Pedro y a Juan? Amenazando. La única forma, ellos dijeron, que nosotros tenemos y podemos hacer es amenazarlos para que ellos ya no vuelvan a hablar en el nombre de Jesús, para que ellos ya no vayan a evangelizar en el nombre de Jesús. Amenazarlos. Y eso es lo que hace el mundo hoy en día. Mira que si sigues así te va a ir mal. Mira que por lo que te metiste a cristiano es lo que te está pasando. Busca la manera de amenazarnos con el fin de hacernos callar. Y eso sucedía con ellos también. El enemigo no puede hacer nada más, él no tiene poder para eso. A veces nosotros le damos al enemigo más poder del que él puede tener. Y nosotros creemos que esos son ataques. Hay muchas personas que llegan a la iglesia diciendo, pastores, no puedo venir, es que Satanás me agarró y cada vez que yo, es que Satanás no tiene poder para agarrarlo. Es usted simplemente que decide no venir porque cualquier pretexto es importante. No es Satanás. Es que él me arrulló, no es Satanás, era su esposa que está allá abajo. Sino que nosotros siempre buscamos una excusa y le damos a Satanás un poder que él no tiene. Él no podía callar, los enemigos no podían callar a Pedro y a Juan, no tenían el poder para eso, pero ellos hicieron uso de ¿qué? De las amenazas. Y a veces esas amenazas no necesariamente son de muerte. ¿Cuántas veces el clima nos amenaza y dice que va a llover?
entonces nosotros tampoco buscamos de Dios. ¿Qué cosas amenazan para que usted deje de buscar de Dios? Entre más dejemos de buscar de Jesús, menos nos vamos a parecer a Él. Pedro y Juan se parecían por la forma de hablar que tenían. Los demás identificaron que Pedro y Juan eran seguidores de Jesús, que estaban con Jesús, porque miraron en ellos sabiduría de nuevo. Entre más nosotros permanezcamos con Jesús, nuestra vida va a cambiar, nuestra forma de vida va a ser diferente. El enemigo no quiere por eso. Satanás sabe que entre más nosotros estemos cerca de Jesús, nuestra vida va a ser transformada, nuestra vida va a cambiar, va a dejar de ser ese esposo que es, esa esposa que es, para convertirse en algo mejor. Pero a medida que nosotros estemos cerca de Jesús, a través de la oración, a través de la palabra, a través de congregarnos, el enemigo sabe que si usted sigue congregando, el enemigo sabe que si usted sigue buscando de Jesús, se va a parecer a Jesús. Y vamos a terminar haciendo muchas de las cosas que hacía Jesús. Eso es actuar en el nombre de Jesús. Y por eso no quiere. Y por eso él amenaza con muchas cosas. Y cuando nosotros nos dejamos intimidar, entonces él aprovecha esta oportunidad. Y cualquier cosa utiliza para alejarnos de la presencia de Jesús. Primero, ¿qué ocasiona el estar cerca de Jesús? Llenura del Espíritu Santo. Segundo, denuedo y sabiduría. Tercero, valentía y coraje para no retroceder. En el versículo 19 y 20, ¿qué dice? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos al estar cerca de Jesús tenían ese coraje y esa valentía para decir: nosotros no nos vamos a callar, porque nosotros no le vamos a obedecer a los hombres, nosotros le obedecemos a Dios. Solamente estando con Jesús, entonces podemos tener el coraje que tenía Jesús, la valentía que tenía Jesús. Cuando usted anda con un cobarde, ¿qué le transmite? Cobardía. Cuando usted anda con una persona valiente, le transmite eso. Cuando usted anda con una persona de coraje, con una persona lanzada, con una persona que es capaz de hacer las cosas, nosotros terminamos pareciéndonos a él. Depende con quién andemos. Si usted anda con personas tímidas, con personas que les da miedo hasta respirar, un día usted va a hacer lo mismo. Le van a dar tanto miedo de respirar que ya no lo va a hacer y se va a morir. ¿Con quién anda? ¿Con quién andamos? Deberíamos buscar personas de coraje, personas emprendedoras, personas que en verdad nos ayuden a salir adelante. Pero ¿con quién andamos? A veces nosotros andamos con personas que lo único que hacen es echarnos para atrás. Tenemos que andar con personas de coraje. Ellos andaban con Jesús y eso hacía que ellos también tuvieran valentía y coraje. Cuando ellos trataron de amenazarlos para que ellos se callaran, Pedro y Juan, ¿qué dijeron? Nosotros no nos vamos a callar. No es justo que nosotros obedezcamos a los hombres y dejemos de obedecer a Dios. ¿A quién obedece usted? ¿Al frío? ¿Al calor? ¿A la pereza? Porque pueden ser que no sean personas de allá afuera las que quieren dominarle, sino ese tipo de emociones en nosotros. Esa pereza, hay muchos que terminan obedeciendo la pereza. Y no solamente para la parte espiritual. ¿Cuántos no han podido lograr una vida de éxito porque se han dejado dominar de esas amenazas de pereza? Algunas amenazas es que si te metes a estudiar, ¿con qué vas a pagar si no tienes? Y muchas veces nos dejamos de esas amenazas y entonces ¿de qué decimos? Cierto, mejor no voy a estudiar. Pero si usted se arriesga y lo hace y es en el nombre de Jesús, en el sentido en que se deja orientar por Él, ¿cuántos de nosotros hemos dado testimonio? Terminé mi colegio, terminé mi universidad y no supe de dónde salió el dinero. Y no supimos de dónde salió el dinero, pero simplemente porque no nos dejamos atemorizar frente a esas amenazas
Porque esa era la amenaza. ¿De dónde vas a pagar si no te alcanza? Pero solamente los que se atrevieron. Hay personas que hoy en día son profesionales. Ellos eran buscabotas. Trabajaban por la mañana y estudiaban por la noche, tarde o por la noche. Y hoy son grandes profesionales. Otros que igual tenían trabajos humildes, pero se decidieron mejorar su calidad de vida. Confiaron en Dios. Y hoy pueden decir que lo lograron, pero porque un día no se dejaron atemorizar. ¿Qué amenazas hay en nosotros que nos impiden avanzar? No necesariamente personas, no necesariamente enemigos, esos temores que pueden haber dentro de nosotros. Ese miedo a arriesgarme, ese miedo a avanzar, ese miedo al que dirán, hace que muchas veces nosotros no avancemos. ¿Qué amenaza en su vida? A veces nosotros destruimos nuestro hogar porque pensamos que si le pedimos perdón a la esposa o al esposo se va a burlar, nos va a humillar. ¿Y cuántas veces nosotros nos cohibimos de hacer algo de eso? Simplemente porque hay una amenaza, pero no una amenaza externa, sino una amenaza interna, nosotros mismos. El estar cerca a Jesús, lo que ellos tenían era valentía y coraje para no retroceder, para no echar. El mundo no quiere que usted y yo avancemos. Jesucristo, a través de su palabra, quiere que nosotros seamos personas de excelencia. Jesucristo quiere que cada día nosotros seamos mejores. Y lo que siempre hemos dicho en la iglesia, la Biblia, este libro, es mucho más que un simple libro religioso. Es un libro donde Dios ha plasmado todos los secretos para que usted y yo podamos tener una vida de excelencia, para que usted y yo podamos tener una vida cada día mejor. Ya algo hablábamos con respecto a los 10 mandamientos. El problema con nosotros los humanos es que no nos gustan los mandamientos, no nos gustan las ordenanzas, no nos gustan que nos den normas o reglas. Por eso cuando a nosotros nos dicen 10 mandamientos, como que hacemos una coraza para no aceptarlos. Pero si a nosotros nos dijeran, les voy a enseñar 10 pasos para llegar a la felicidad, entonces hasta pagaríamos por escucharlos. Los mandamientos no son más que pasos que nos permiten tener una vida de excelencia, tener una mejor vida, tener una vida de calidad. Para eso se hicieron esas normas, pero nosotros lo preferimos ver como unas simples leyes que nos oprimen, unas simples leyes que nos obligan a hacer algo. Por lo tanto, entonces, el estar cerca de Jesús, ¿qué es lo que ocasiona? Llenura del Espíritu Santo. De nuevo. Tercero, valentía y coraje. Y cuarto, capacidad de lucha. Ahí en el versículo 23 y 24, 29 y el 30, ¿qué nos dice? 23 y 24. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando ellos salieron de la cárcel, fueron a contarle a sus compañeros que a ellos los habían amenazado y que les habían dicho que tenían que quedarse callados. E inmediatamente, ¿qué hicieron ellos? Orar. Pero hay algo particular de lo que vamos a ver. ¿Qué era lo que ellos iban a orar? Porque lo que Pedro y Juan fueron a contarle a ellos es que habían sido encarcelados y que les habían amenazado para que ellos ya no siguieran hablando. ¿Cuál fue el problema? Es que Pedro y Juan estaban hablando con mucho denuedo. Y eso les molestó. ¿Y esos de dónde es que hablan así? Entonces ellos lo único que se les ocurrió es amenazarlos. Y les dijeron que se callaran, que ya no volvieran a hablar de esa forma que estaban
hablando. Inmediatamente Pedro y Juan, cuando reunió a su grupo de intercesión, cuando reunió a todo su equipo, a todos sus compañeros, se pusieron inmediatamente a orar. Pero ¿cuál hubiera sido nuestra oración? Si a usted le amenazan, si a mí me amenazan, si a nosotros nos amenazan y nos dicen que ya no volvamos a hablar, que ya no volvamos a predicar, que ya no volvamos a evangelizar, ¿cuál sería nuestra oración? Señor, mira lo que está pasando. Señor, nos han amenazado. Por eso ya nosotros ya no vamos a hablar hasta que tú nos des una señal. Pero ¿cuál era la oración que ellos hicieron? En el versículo 29 y 30. Y ahora, Señor, mira que dice sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Ellos qué fueron a orar? Señor, permite que nosotros, tus siervos, ahora podamos hablar con más fuerza. Que ahora nosotros podamos hablar más. Porque nosotros no nos vamos a callar. Esa era la oración. Mire que el estar cerca a Jesús les daba esa capacidad de lucha. Eran unos luchadores. Les dijeron cállense, los amenazaron para que ya no hablaran, porque estaban hablando con mucho ¿qué? Denuedo. Ahora fueron a orar para que les dé ¿qué? Más denuedo. Si me dijeron que me calle, Señor, ayúdame y abre mi boca para hablar más. Si me dijeron que no avance, Señor, dame más fuerzas para seguir avanzando. Solo de esa manera nosotros podemos destruir al enemigo, de otra forma no. Enconchándonos de miedo no, retrocediendo y haciéndonos a un lado no. El enemigo muchas veces a través del mundo nos amenaza de diferentes formas. ¿Y nosotros qué decimos? Es que ya estoy desanimado, no sé qué pasa, es que ahí en la cuadra me volvieron a ver mal, es que me amenazaron, me dijeron que si yo sigo ahí de evangélico ya no me saludan. Y muchos han quedado callados por eso. Hay esposos inconversos que a las esposas cristianas les han dicho: si sigues siendo cristiana, hasta aquí llegamos. Y eso ha sido suficiente para callar y ya no seguir hablando en el nombre de Jesús. A ellos los amenazaron y fueron a orar. Nosotros todos igual tenemos que orar. Pero ¿cuál era su oración? ¿Era una oración de lamento? ¿Era una oración de queja? Ellos fueron a decirle: Señor, me acaban de amenazar porque yo estoy hablando con denuedo. Yo vengo a pedirte que los acabes, que los aniquiles, que me des más denuedo. A ellos les molestó, señores, que yo hable con denuedo. Vengo a pedirte que me des más denuedo. Que me ayudes a hablar con más fuerza. Eso es una oración de un valiente. Pero a veces nosotros no hacemos oraciones de valentía, hacemos oraciones de miedo. En el versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Porque ellos sabían a quién le obedecían. Ellos hablaban en el nombre de Jesús, porque ellos estaban bajo la dirección de Jesús. Por eso Él les dice: Señor, me acabas de decir que yo ya no tengo que hablar con denuedo. Nosotros hubiéramos dicho: Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos, Señor? Acaba con mis enemigos. No, ellos no les preocupaban los enemigos. Ellos sabían que los enemigos, tan solo con que ellos sigan bajo las ordenanzas de Jesús, los enemigos serían aniquilados solos. Por eso ellos no fueron a pedir para que los enemigos fueran destruidos. Ellos fueron a pedir más de lo que a los enemigos les estaba molestando. A los enemigos les molestaba que ellos hablaran con denuedo, que ellos hablaran sin miedo en nombre de Jesús. Por lo tanto, ellos a qué fueron allá, a decirle: Señor, danos más denuedo. Y mientras nosotros hablamos, miren la diferencia. Y mientras nosotros hablamos, ¿qué dijo? Leamos otra vez en el 30, ¿qué dice? Mientras extiendes tu mano para que se hagan
sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Danos más de nuevo para nosotros seguir llevando tu palabra de verdad. Y mientras hacemos eso, tú extiende tu mano poderosa para que sucedan ¿qué? Milagros, sanidades. Ellos no solamente estaban orando por un milagro, ellos no estaban orando por sanidades, ellos estaban orando para que les dé más fuerza, más de nuevo, más valentía para predicar. Y mientras ellos hacían eso, que Dios se encargue, ¿qué dice? De la sanidad y de los milagros. Nosotros buscamos primero ¿qué? Los milagros, las señales. Y no nos acordamos que el hablar en el nombre de Jesús es estar bajo su dirección. Para los apóstoles era mucho más, es decir, en el nombre de Jesús era mucho más que esa parte final de la oración, era toda una forma de vida. A ellos, entre más los amenazaban, ellos más que hablaban. Eso parece, ¿cierto? De acuerdo a la oración de ellos. Señor, me han amenazado y me dicen que no hablo. Yo vengo a pedirte que me des más de nuevo. Nosotros dijéramos, Señor, ya, Señor, cuídanos, Señor, me amenazaron, ahora cómo hago para salir, qué miedo, Señor. No, ellos fueron a decirle algo tan importante, fueron a decirle, Señor, me acabas de amenazar porque yo hablé con denuedo, vengo a pedirte un favor, que me des más denuedo, porque con eso yo los voy a acabar, los voy a cambiar. Qué bueno que nosotros hiciéramos eso. Eso es hablar en el nombre de Dios. Eso es hablar en el nombre de Dios. Eso es hablar en el nombre de Jesús. Me acaban de amenazar, Señor, porque yo hablo de ti. Dame más fuerza para seguir hablando. Dame más fuerza para seguir hablando. Yo no me quiero callar. Yo no me voy a callar. Me amenazaron, Señor. Y miren que reunió a todos. Nosotros dijéramos, reúna al grupo de intercesión para que oren, mire que nos dijeron, que nos amenazaron. Sí, reunió al grupo de él, pero ¿para qué? Para pedir que le diera más de nuevo. Si me mandan a callar, yo voy a hablar más. Eso es estar bajo los mandatos de Jesús. Eso es hablar en el nombre de Jesús. Hablar en el nombre de Jesús es enviar. No solamente una palabra mágica que yo la pongo al final de la oración. Debo hacerlo en el nombre de Jesús, pero también tengo que actuar en el nombre de Jesús. Tengo que hablar en el nombre de Jesús y actuar en el nombre de Jesús. Señor, me están amenazando porque tengo denuedo. Yo vengo a pedirte que me des más denuedo. Mira que mi esposo me está amenazando que me va a dejar porque tengo un discípulo. Señor, vengo a pedirte que me des más discípulos. Eso sería estar bajo los mandatos de Dios y no bajo los mandatos del mundo. Me amenazaron, Señor. Me dijeron que me van a abandonar porque yo tengo un discípulo. Yo vengo a pedirte encarecidamente que me des más discípulos. Pero ¿qué tal si nosotros hiciéramos eso? Y por eso él dice, mientras estamos haciendo eso, tú extiende tu mano y que haya que sanidad, milagros, prodigios, como consecuencia de servirle a Dios, como consecuencia de actuar en el nombre de Jesús. ¿Y ustedes en nombre de quién vienen a hablar? Dijeron. Y Pedro, ¿qué dijo? En el nombre poderoso de Jesús. Y si este hombre fue sano por el nombre del poderoso Jesús. Pero eran hombres de coraje, eran hombres que las amenazas no los intimidaban. Yo vengo a pedirte que me des más de nuevo, Señor. Solo una oración de ese timbre puede hacer que la tierra tiemble. En el versículo 31, ¿qué dice? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y cuando ellos acabaron de orar de esa manera, la tierra tembló. Ese lugar tembló porque el Espíritu de Dios descendió. Cuando nosotros oramos, producimos que la tiemble el lugar o temblamos nosotros de miedo.
Cuando estamos temblando ahí del puro miedo, o hacemos que por producto de la oración, el Espíritu de Dios haga que ese lugar tiemble. La oración de esos hombres hizo que el lugar temblara. La oración de alguien de ese calibre hace que el diablo tiemble, hace que Satanás tiemble. La oración de Pedro y de Juan hizo que ese lugar temblara. La oración de un cristiano comprometido como lo eran ellos hace que el diablo tiemble y huya. Porque ellos no vieron a Pedro y a Juan acorralados. No, estaban orando. Señor, nos están amenazando porque tenemos de nuevo. Venimos a pedirte que nos des más. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia. Vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.